Ah, no, espera un momentico que yo creo que yo lo tengo. Espere. Y Ahí. dos, es Ajá. que no tengo claro si usted mandó la primer clase de esta de PowerPoint, que es que como no asistí a clase, entonces no sé si usted sí mandó el video o no lo mandó, el de la clase. ¿Será que se los mandé? ¿Alguien más me sabe decir? Espera que yo voy a mirar. Y si no, igual más o menos lo vamos a como a repasar. Ah, bueno, profe, muchas Listo. gracias. Y en ese momento ya la puse a grabar. Ahorita yo miro y te las comparto. Listo. Bueno, Apenas profe, terminemos. muchas gracias. Listo, con mucho Profe, gusto. Hola, dime. yo soy Viviana. Hola, ¿Sabe Viviana. cuál tarea le debo yo? La de los ciclos. ¿La Que de era los así qué? como de ciclos, que usted empezó como con montañas, cambiándole colores. Eh, ay, es que ya no me acuerdo, era como el ciclo de la vida o el renacuajo, que era así Ah, como un ya, círculo. pero Eh, esa no la era he podido hacer, profe, porque no tengo tampoco el video. ok, yo voy a buscar a ver si tengo todos los videos y los mando, listo. Eso era con Bueno, pues, Smart Art, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Miren, yo les muestro acá en la clase de PowerPoint. Entonces, no, acá no. Acá, no que es que como casi todo es muy práctico, pues casi todo lo hacemos, valga la redundancia, haciendo, ¿cierto? No hablando, sino haciendo. Entonces yo no, pues casi que no quedan diapositivas, no ¿cierto? estoy presentando. No estoy presentando. No. Ahí, momentito. Lo tenía como pausado. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí. Miguel, ¿sí la ven ya o no? Sí, profe, sí se ve. Listo, súper bien. Entonces, miren, entonces, vean, les voy a hacer aquel repasito. Nosotros empezamos con PowerPoint. Sí, señor, ahora sí. Ahora sí se ve, profe. Listo, súper bien. Entonces, miren, pues entonces yo les contaba aquí, esto era la de la primera clase, esto no era de hoy, pero entonces les voy a hacer aquí un repasito también, que igual fue hace días ya. Entonces nos decía que, bueno, que íbamos a ver PowerPoint. Entonces yo les dije que PowerPoint era un programa que nos permitía realizar presentaciones, ¿cierto? Yo les decía que era muy similar a Word en muchas cosas, ¿cierto? O sea, la forma en que se trabaja, por ejemplo, es muy similar. Ustedes se van a dar cuenta que básicamente saber manejar Word es saber manejar PowerPoint. Aunque, aunque tiene algunas herramientas diferentes, lo que ustedes tendrían que hacer es como experimentar un poquito, lo que llaman cacharrear, ¿cierto? Meterse a PowerPoint para ver que se maneja muy similar. Nosotros escribimos textos, así como lo estamos viendo en esta presentación. Esta es también una presentación en PowerPoint. ¿Para qué estamos utilizando PowerPoint en este momento? Para hacer una presentación que nos explica cómo utilizar PowerPoint. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, estamos utilizando el mismo programa para saber de qué se trata ese programa, ¿cierto? Porque la finalidad de PowerPoint es generar presentaciones, esa es la primera palabra acá, presentaciones que nos permitan exponer un tema o explicar un tema. En este tema, ¿cuál es el tema que estamos explicando? Cómo se utiliza PowerPoint, ¿cierto? Podría ir hablando de mesas de madera o de carros de alto cilindraje, de lo que fuera, de plantas, de animales, ¿cierto? Y utilizar PowerPoint. En este caso estamos hablando de cómo se utiliza PowerPoint y lo estamos utilizando a la misma vez para ese fin, ¿cierto? Entonces nos dice, PowerPoint es una herramienta informática que nos permite crear presentaciones, este es un concepto importante, presentaciones. Listo, y nos dice, hoy en día las presentaciones son imprescindibles ya que nos permiten dar información e ideas de forma ágil y efectiva, ¿cierto? ¿Qué busco yo? ¿Por qué estoy utilizando PowerPoint en este caso? Porque yo busco que la información que yo les estoy dando pues sea fácil de entender para ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una presentación? Venimos a ver qué nos dice acá. Listo, entonces, ¿para qué se pueden utilizar las presentaciones? Entonces dicen, podemos utilizarlas
en la enseñanza como apoyo al profesor para desarrollar un tema a exponer. Ejemplo, ¿qué se puede exponer? ¿Qué te pueden exponer utilizando a PowerPoint como herramienta? Podemos exponer los resultados de una investigación, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nos muestran a veces, que cuando nos mostraban pues al principio de la pandemia, que tantas personas están infectadas en tal país y en otro país, tantas personas. Entonces, por ejemplo, utilizan este tipo de presentaciones, no necesariamente en PowerPoint, que hay otros programas, digamos, paralelos que sirven para lo mismo, pero de esa manera nos mostraban los resultados de una investigación, que era, por ejemplo, saber cuánta gente está infectada por país o cuántos muertos por país, o ahora, por ejemplo, nos muestran las vacunas, en cuáles países se han repartido mayor cantidad de vacunas y en cuáles menos, ¿cierto? Que Colombia está en los de menos. Pero, pues dice los resultados de una investigación para presentar los resultados de un trabajo o un proyecto. Por ejemplo, cuando uno presenta el trabajo de grado de la universidad o, por ejemplo, muchos trabajos de la universidad o de clases en general, muchas veces se utiliza PowerPoint para presentarlos, ¿cierto? Y dice, en definitiva, o sea, puede ser como en general, o en definitiva más bien, siempre que queramos exponer la información de forma visual y que capte la atención del interlocutor. Acá mismo en esta diapositiva podemos ver que nosotros podemos colocar títulos en colores, ¿cierto? Podemos utilizar, digamos, una plantilla. Miren que esta plantilla tiene como unas rayitas grises por acá y una barrita gris por aquí abajo. Podemos ponerle imágenes como esta que es el símbolo de PowerPoint. Y lo mismo que en Word, podemos colocar diferentes tipos de letras, podemos resaltar, como acá que está resaltado en amarillo. ¿Y qué más tiene? Que estas letricas, ¿por qué están más oscuras? Negrita. Eso, muy bien, están puestas en negrita, como ya sabemos ponerlo. Muy bien, sigamos viendo. Miren otra cosa que tiene. Miren que, por ejemplo, yo paso de diapositiva. Bueno, qué es una presentación? Eso es muy importante. Entonces, digamos, en Word nosotros tenemos documentos, ¿cierto? Nosotros generamos un documento y ¿de qué está compuesto el documento? Está compuesto de diferentes hojas, ¿cierto? El documento podría ser, por ejemplo, un libro. Nosotros podemos escribir un libro completo en Word. Nosotros decimos que tenemos un documento que tenga, por ejemplo, 200 páginas, ¿cierto? En ese caso sería un libro que tiene 200 páginas. Entonces, en Word diríamos que tenemos un documento con 200 páginas, pero en PowerPoint diríamos que tenemos una presentación no con 200 páginas, sino con 200 diapositivas. Cada una de estas hojitas que vemos en PowerPoint, eso lo pueden anotar si quieren, se llaman diapositivas, ¿cierto? Bueno, un momentito. ¿Cierto? Entonces se llaman diapositivas y en vez de páginas y en vez de documentos ya no tendríamos documentos, sino presentaciones. Qué pena, me disculpan un momentito, yo vuelvo acá y ya regreso.
Hola, profe, no escucho. Es que él salió un momentico, que ya viene. Listo, gracias. Hola, hola, qué pena ahí la demora. Que me tocó aquí atender algo ahí rápido. Si están por ahí ya, todavía. Sí, Sí, profe. Listo, muy bien. Me disculpan ahí, pues la demora, ya vamos a continuar. Listo, entonces, les estaba diciendo, entonces, pues en PowerPoint hablamos de presentaciones, de diapositivas, no de documentos, eh, no de documentos con hojas, ¿cierto? Y bueno, entonces, ¿qué es lo primero que nos encontramos cuando utilizamos PowerPoint? Entonces, bueno, la primera pantalla, ¿cierto? Entonces dice que es la que se abre pues al iniciar PowerPoint. Dice que no tiene que ser igual en todos los computadores, ya que nosotros tenemos la opción en PowerPoint de modificar como los menús o los grupos de herramientas, ¿cierto?
Entonces, de pronto, si una persona los tiene modificados, ¿cierto? Si necesita que, es como si fuera, digamos, como si fuera el escritorio del celular, ¿cierto? La pantalla del celular, que nosotros sabemos que podemos modificar los iconos, podemos desplazar uno para un lugar o lo podemos eliminar, ¿cierto? Entonces, obviamente, digamos, imagínense, ese sería más o menos un buen ejemplo. Digamos que dos personas tienen el mismo celular, el mismo modelo de celular. Necesariamente cuando prenden la pantalla se ven iguales los dos. ¿Cierto? Dos personas tienen, digamos, No un igual, iPhone 11, ¿cierto? depende de las aplicaciones que tenga. Súper bien eso. Acuérdense que nosotros les podemos poner widgets, les podemos colocar el fondo de pantalla diferente, ¿cierto? Entonces sería algo similar en PowerPoint, así tengamos la misma versión, puede ser que no se vea igual exactamente entre un computador y otro, ¿cierto? Entre un PowerPoint y otro. Listo, y nos dice, en esta pantalla, en la parte central, aparece la diapositiva con la que estamos trabajando en el momento, que es lo que estábamos viendo ahorita. Esta sería entonces la pantalla inicial de PowerPoint. Miren que acá alcanzamos a ver, por ejemplo, que tiene unos menús muy similares a los de Word, ¿cierto? Recuerden que en Word también teníamos archivo, edición, ver, insertar, ¿cierto? Entonces acá también tenemos diferentes pestañas o menús y cada uno de estos menús con sus herramientas diferentes. ¿Cierto? Listo. Entonces lo que hacíamos en la clase pasada era que comenzamos generando una presentación en blanco, ¿cierto? Que nos decía que nos iba a permitir pues familiarizarnos con la forma de trabajo en PowerPoint. Nos dice, tenemos opciones, por ejemplo, yo les voy a abrir acá PowerPoint. PowerPoint, acá ya estamos en PowerPoint, y yo le digo archivo nuevo, que es como si lo hubiéramos abierto por primera vez, ¿cierto? Como si lo fuéramos a utilizar. Entonces, miren, nos da la opción de tener, por ejemplo, una presentación en blanco, ¿cierto? O la opción de tener diferentes plantillas. ¿Qué son plantillas? Son como diferentes diseños, ¿cierto? Yo les ponía un ejemplo y les decía, por ejemplo, que íbamos a hablar sobre qué era. Yo les decía, vamos a hablar, por ejemplo, sobre circuitos electrónicos, sobre electricidad. Entonces yo les decía, ¿cuál de estas que vemos acá les suena a ustedes que puede servir para hablar sobre ese tema? O sea, para exponer un tema sobre, por ejemplo, electricidad o cosas así. ¿Cómo? Circuito. Eso. Circuito. Miren que, por ejemplo, tenemos una acá que se llama circuito, ¿cierto? Y acá nos muestra que es sobre, no sé, sobre computación, sobre conexión, eso puede ser electricidad, electrónica. Entonces, estas presentaciones, digamos, previas o se llaman plantillas, nos permiten, digamos, adelantar trabajo, ¿cierto? Que no tengamos que comenzar la presentación desde el principio con páginas en blanco o con presentación en blanco, que nos tocaría editar todo desde el principio, ponerle fotos, ponerle estos colores, el tipo de letra. Entonces, de una vez nos adelantan un poquito de trabajo. Si yo les digo que vamos a hablar, por ejemplo, sobre geografía, ¿cuál de estas, por ejemplo, se enfocará un poquito para hablar sobre geografía? O mapas, cosas así. Atlas. Eso tenemos una aquí que se llama Atlas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si fuera el caso que vamos a utilizar la de Atlas para hablar sobre mapas, entonces nosotros escogemos Atlas, le damos clic y nos muestra que Atlas no solamente se puede en rojito como vemos acá, sino que nos da opciones de color en rojo, azul, verde o naranja, ¿cierto? ¿Cuál escogemos, por ejemplo? El verde. Listo, escogemos el verde, entonces le damos un clic, miren que acá se encierra en un cuadrito gris y le decimos acá en crear. Entonces, de nuevo, abrimos PowerPoint y llegamos acá, ¿cierto? Acá arriba. Si nos interesa mirar las plantillas, miramos hacia abajo, miren que hay diferentes plantillas. En este caso vamos a hablar sobre mapas, entonces digamos que nos sirve esto. Listo, tan. Escogemos el color, dijimos que verde, y luego le decimos crear. Ahí ya la tenemos. Entonces, miren, está vacía, ¿cierto? No tiene ninguna información, ni siquiera sabemos de qué mapas es que vamos a hablar. Pero entonces nosotros vamos a hablar, por ejemplo, digamos que vamos a hablar sobre Australia.
Entonces ya tenemos un título, un diseño, acá vamos a decir, por ejemplo, Australia, podemos decir que, no sé, algo, cualquier cosa, por ejemplo, la tierra de los canguros y los koalas. Entonces, con tilde por acá. ¿Cierto? Listo. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Lo mismo que ya sabemos hacer. Vamos a insertar imágenes en línea. Y, por ejemplo, vamos a colocar que nos inserte una imagen en línea de un canguro. Incluso vamos a ver si nos da de las dos. Canguro más koala. No, pero canguro no es con K. Canguro más koala. Vamos a ver qué aparece. No, démosle acá. Quitémosle este chulito. No nos aparece eso. Esperen, yo mirar si me metí donde no era. Bueno, busquemos solo canguro. Canguro, enter. Así nos aparecieron muchos, ¿cierto? Entonces, miren que estamos, o sea, solo estamos haciendo un ejemplo, pero entonces sería nuestra presentación sobre Australia. Escogemos el canguro que nos guste, por ejemplo, este. Miren que las que yo voy seleccionando, puedo escoger varios al tiempo y se van quedando con un chulito. Por ejemplo, estos tres. Listo, y les digo insertar. Miren que acá me dicen 3 entre paréntesis. Quiere decir que va a insertar 3 imágenes diferentes. Que me dice que aquí ya las puso. Entonces yo las deselecciono, dando clic por afuera, y ya las puedo mover cada una. Les quito el tamaño a la segunda, le quito el tamaño, y a la tercera lo mismo. Entonces ya yo los organizo. Bueno, cierto, pero entonces este sería el caso de que nosotros vamos a hacer una presentación sobre Australia para hablar algún tema sobre Australia. ¿Qué se podría hablar sobre Australia? Cualquier cosa, ¿cierto? Podríamos hablar sobre Sobre Sydney. ¿Sobre qué? Sydney. Sobre Sydney, que es la capital de Australia, ¿cierto? La ciudad que es la capital, muy bien. ¿Qué más? La ópera de Sydney. La ópera de Sydney, que es como un museo, ¿cierto? Algo así, o un teatro, algo así que hay muy grande en Sydney. O podríamos hablar sobre la fauna de Australia, podríamos hablar sobre la economía de Australia, podríamos hablar sobre el presidente de Australia, sobre ir a estudiar inglés a Australia, pues cualquier cosa que no se le ocurra. Miren, por ejemplo, en esta versión de PowerPoint, que me parece muy chévere, nos dice acá ideas de diseño. Entonces, yo ya tengo acá elementos. ¿Qué elementos tiene mi diapositiva? Tiene un título que dice Australia. Tiene un subtítulo que dice la tierra de los canguros y los koalas. A koalas está mal escrito, con tilde. Y tenemos 3 elementos de fotografía, ¿cierto? Entonces tenemos 1, 2, 3 fotografías, un título y un subtítulo. ¿Cuántos elementos tenemos en esta foto? En esta diapositiva, perdón. Eso es muy importante que lo aprendamos a identificar. ¿Cuántos elementos? 3. Bueno, tenemos 3 fotos. 1, 2, 3. Llevamos 3 elementos. Pero además tenemos elemento texto, que es el título, y elemento subtítulo, que también es de texto. ¿Sabe que cuántos tenemos en total? 5. 5 elementos, muy bien. Entonces, mire que con estos 5 elementos, esto que dice ideas de diseño, me los modifica y me los organiza. Entonces, por ejemplo, que yo quiero esta, miren, yo las cojo. Miren cómo queda bonita. Bien, solamente, o sea, esto lo hace PowerPoint solo, sin que yo tenga que coger la foto, arrastrarla de acá para acá. Recuerden que la podemos traer al frente o mandar al fondo, ¿cierto? Todo eso lo podemos hacer. Pero esto no lo ahorra PowerPoint. Miren que si bajamos hay más ideas de diseño. Pero está jugando con mis mismos elementos. ¿Con cuántos elementos? Con 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Siempre me aparecen mis 5 elementos. Incluso esta me la muestra hasta con animación. Miren, aparece el título así animado. Entonces yo podría escoger cualquiera de estas y ya tengo un montón de trabajo ahorradito. ¿Cierto? Diferente a eso, miren, por ejemplo, yo le puedo decir, voy a devolver. ¿Cuántas diapositivas tenemos en esta presentación? ¿Cuántas diapositivas? 5. No, 5 elementos, ¿cierto? Elementos que son las 3 fotos, 3,
un texto, dos textos, o sea, dos textos y tres fotos, 5 elementos. Pero ¿cuántas diapositivas en la presentación? O sea, ¿cuántas páginas por el momento? Acá nos dice. Una, Una. profe. Una, muy bien, solo tenemos una presentación, ya podríamos decir que es una presentación, pero de una sola diapositiva, es como si tuviéramos un libro de una sola hoja, ¿cierto? Si nosotros queremos una segunda diapositiva, esta parte de acá se llaman las miniaturas, miren, dice que tengo solo una, y acá me muestra el contenido en pequeñito, ¿cierto? Si nosotros le decimos nueva diapositiva, digamos que sea de título, ¿qué quiere decir que sea de título? Por ejemplo, si nosotros tenemos una presentación, entonces digamos que nosotros estamos hablando sobre sobre los animales. Entonces decimos título. Acuerden que estos son solo ejemplos. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, los animales verdes. Bueno, se llaman los animales y como subtítulo, verdes. ¿Cuántos elementos tiene esta diapositiva? Esta. 2 elementos, profe. Dos, súper bien. ¿Cuáles son los elementos? Un título y un subtítulo, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a ponerle imágenes. Entonces, por ejemplo, los animales verdes. Entonces yo digo, no, esta es la diapositiva de título, ¿cierto? Miren que este es el título. Ya, ¿cuál es el contenido después de este título? Puede ser que me diga, que le digamos, colóqueme una que sea contenido con título. Estas así. Entonces estas me permiten decir, por ejemplo, la rana. La rana es un animal, digamos que fuera verde, pues, que sabemos que hay ranas de otros colores. Un momentito. La rana, y acá le pongo las fotos. Entonces yo digo insertar imágenes en línea. Acá escribamos rana verde. Me aparecen varias. Selecciono dos, por ejemplo, las inserto. Y ahí están mis dos fotos. Entonces tengo animales verdes, ¿cierto? Dentro de los animales verdes, ¿cuáles animales estoy insertando? La rana, ¿cierto? ¿Cuál sería otro ejemplo de animal verde para colocar en otra diapositiva? Acá que le decimos nueva diapositiva, lo mismo de contenido con título. La lagartija, listo, muy bien. La lagartija. También sabemos que hay lagartijas de muchos colores, ¿cierto? Pero en este caso nos interesan los verdes. Entonces, de nuevo, insertar imágenes en línea. Y acá decimos lagartija verde. Me parecen, bueno, son como otros lagartos, no importa. Escogemos esta y esta, por ejemplo. Esta y esta. Y le decimos insertar dos. Recuerden que dice insertar dos porque escogimos dos fotos, pero podríamos escoger más fotos al tiempo. Miren las ideas del diseño. De nuevo, ¿cuántos elementos tiene esta diapositiva? Profe, con los dos dibujos, 3. Es un título y dos imágenes, ¿cierto? Un título y dos fotos. Y si miramos acá en las ideas del diseño, ahí mismo nos damos cuenta. Miren, por ejemplo, escogemos esta, que nos pone una imagen, dos imágenes y un título, 3 elementos. ¿Cuál otro? No sé, serían muchos las tortugas, las iguanas, algunos dinosaurios seguramente, no sé, pues muchos animales verdes, ¿cierto? Los camaleones y así. Pero entonces acá les quería mostrar, miren, entonces ¿cuál es la idea de decirle acá? Diapositiva de título. Nosotros estamos poniendo un título, en este caso los animales verdes, y a partir de esa de título empezamos a colocar otras diapositivas, que en este caso escogimos de contenido con título, ya título más contenido que puede ser letra, puede ser imágenes, pueden ser videos, lo que nosotros queramos, porque todo ese tipo de elementos se pueden insertar en una diapositiva. Listo. ¿Se acuerdan cuál fue el ejercicio que hicimos en la clase de PowerPoint? ¿Cuál fue el ejercicio? ¿Qué hicimos? ¿Qué alcanzamos a hacer? Los ciclos. Por ejemplo, el ciclo de la vida, el ciclo de la rana. Bueno, pero ese sí lo hicimos en PowerPoint. No, bandera. Creo que sí fue en Word. Aunque en PowerPoint también se puede utilizar esa herramienta, que es esta, ya les vamos a mostrar cuál herramienta es. Si ponemos acá una diapositiva en blanco, miren cómo es en blanco, ¿cierto? No tiene título ni tiene nada, y nosotros podemos agregarle eso. ¿Cómo lo hacemos? Le diríamos insertar
cuadro de texto, y abrimos un cuadro de texto, y acá le ponemos, por ejemplo, ¿qué hicimos en la última clase? En la última clase. Entonces, Viviana nos dice que hicimos una cosa que se llama insertar Smart Art. Smart Art que nos permitía, por ejemplo, hacer los ciclos, como acá que escogíamos ciclos, ¿cierto? Y poníamos uno como este, digamos. Acá hacíamos, por ejemplo, es que el ciclo de la rana, decíamos que acá era la larva o el renacuajo, ¿cierto? Acá era, no, el huevo primero, bueno, así, ¿cierto? Pero esto yo creo que esta herramienta también está en PowerPoint, pero yo creo que la hicimos fue en Word, ¿cierto? Si no estoy mal. Esto fue la última clase de Word, o sea, hace 2 clases. Pero en la última hicimos diapositivas que eran sobre ¿qué tema? Profesor, Sí, país, profe, nos enseñó súper bien. Sobre los países, Francia. Súper bien. ¿Y Miguel qué nos iba a decir? Que cómo uno hace esos ciclos que yo no estuve en la clase pasada. Bueno, listo, entonces vamos a, sino que es que acá se nos va a ir el tiempo, pero no importa, entonces vamos a darle a insertar Smart Art. Listo. ¿Para qué sirve Smart Art? Esta es una herramienta, miren que es simplemente una herramienta de las muchas herramientas que tenemos en estos programas. Este nos permite hacer diferentes diagramas, ¿cierto? Como diagramas como lo que le ponen a uno en el colegio, que mapas mentales o diagramas, por ejemplo, de jerarquía. Si fuera, por ejemplo, de jerarquía, entonces nosotros ponemos uno de jerarquía. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede un diagrama de jerarquía? Nosotros podemos escoger este, por ejemplo, miren, nos va a quedar así, y nos dice que es una jerarquía horizontal. Nosotros decimos aceptar, ¿y qué podemos escribir en la jerarquía? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a escribir que acá está el abuelo, ¿cierto? Está, digamos, mi tío, mi papá, que es el otro tío, ¿cierto? Pues el otro hijo de mi abuelo, y que acá estoy, digamos, yo. Acá está, por ejemplo, una niña que llame Evelyn, y acá una que se llame, un niño que se llame Charlie. Listo. Entonces, esto es un diagrama de jerarquía, ¿cierto? Tenemos el abuelo, luego tenemos los hijos del abuelo, y a su vez tenemos 2 hijos. ¿De quién son estos 2 hijos? El tío. Del tío, muy bien. ¿Y este otro hijo de quién es? Del papá. El papá, muy bien, eso. En este caso sería al contrario, pues si yo estoy diciendo que este es mi papá, entonces mi papá y el hermano del papá, ¿cierto? Y asimismo podemos decir que este es el presidente de la compañía, que este es el gerente 1 y este es el gerente 2, pues, o sea, no sé, cualquier tipo de jerarquía. Gerente 2, y que estos sean, por ejemplo, los operarios. Operario. Bueno, muchas Y gracias. así. Sí, ok, muy bien. Eso, y entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un ejemplo, fue con uno así, que decíamos, son diferentes tipos de gráficos y ustedes los pueden modificar, ¿cierto? Usamos uno, miren que de cada uno hay diferentes, de cada uno hay diferentes. Este, por ejemplo, era sobre ciclos, utilizamos uno similar a estos. Y dijimos que esto se iba a llamar, por acá podemos, por ejemplo, insertar WordArt, que ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces, en WordArt ponemos que este es el ciclo de la rana. Por acá. Y acá decimos que aquí va a ser el huevo, que va a ser el renacuajo o la larva. Luego decíamos que este era como renacuajo con patas, ya con paticas. Acá, por ejemplo, uno que se llame adulto joven, adulto juvenil y adulto maduro. Entonces ya sabemos que en este caso es el ciclo de la rana, le podíamos poner también foticos por aquí al lado del huevo, fotico del renacuajo,
Y ya sabemos que cuando el adulto es maduro ya puede reproducirse y generar nuevos huevos, ¿cierto? Por eso esto es un ciclo, porque siempre se repite. Un huevo, luego va creciendo, luego se hace un adulto, tiene nuevos huevos y vuelve y comienza, ¿cierto? Otro ejemplo de ciclos, no sé. ¿Qué se les ocurre? Se dice que decíamos, ¿cierto? Por ejemplo, el ciclo como de los seres vivos, entonces decíamos que este era como nacer, por ejemplo, acá crecer, digamos que acá nos inventamos trabajar, tener hijos. Ah, no, entonces acá, que sería, por ejemplo, en B. Por acá, por ejemplo, madurar, no sé, o sea, me lo estoy inventando. Acá ponemos reproducirse. Que no, cuando se reproduce, pues vuelve y tiene hijos y nacen y vuelve y comienza. Por eso es un ciclo. Es de esa manera, y esto se puede cambiar de colores, se le cambia el color de rellena, que no queremos que sea uno rojo, que el otro sea verde, que el otro sea... Pues se puede hacer muchas cosas y nos sirve, por ejemplo, mucho en una exposición para explicar un tema, hacer un diagrama o un esquema. Tenemos uno moradito y uno, no sé, el que sea amarillo. Entonces a esto se le pueden hacer muchas cosas, ya ahí se trata de que lo vayan cacharreando. Y bueno, entonces vamos a volver para poder terminar la clase. Entonces, yo les iba a poner un ejemplo. Entonces, acuérdense que lo que hicimos fue hacer unas diapositivas sobre un país, ¿cierto? Miren, por ejemplo, acá yo hice un ejemplo, pues, es que un ejemplo, por ejemplo, sí. Puse un ejemplo sobre un país que está en África, que se llama Tanzania. Entonces, yo coloqué esta diapositiva. ¿Cómo hice esta diapositiva? ¿Cuántos elementos le ven a esta diapositiva? Recuerda que los títulos son elementos, las imágenes son elementos, las fotos, pues, 5. Esta podría tener 5, ¿cierto? Tiene 1, 2. Muy bien, a ver, tiene... 2, 3, 4 y con el mapa. Eso, muy bien. El mapa es una imagen también, pero esta imagen no la inserté como estas, sino que, miren que algo que tienen los elementos de la diapositiva es que se pueden editar, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo quiero que esta letra ya no sea blanca, sino roja, yo simplemente la selecciono, la subrayo y le digo acá en el inicio que me le cambie el color a rojo. Listo. Entonces es lo mismo, una foto también se puede editar. ¿Cómo la puedo editar? Yo la puedo poner grande, la puedo poner alargada, pues no sé, lo que o le puedo poner un marco, vamos a ponerle un marco amarillo, le decimos contorno amarillo y le decimos en contorno que me lo ponga con más grosor. ¿Se acuerdan que todo esto ya lo sabemos, cierto? Entonces quiero una amarilla, la otra la quiero roja, no, pongámosle otro color que el rojo, ya está en el título, que sea morada, le pongo grosor y que este sea verde, con más grosor. Entonces, miren, los elementos de una diapositiva siempre se pueden editar, se pueden seguir editando. Y la imagen del fondo, ¿cómo le metí esa imagen del fondo? Les voy a mostrar acá con una nueva diapositiva. Entonces, digamos, nueva diapositiva en blanco, ¿cierto? Pónganle cuidado a esto. Entonces, si yo quiero poner una imagen al fondo de la diapositiva, que me quede como si fuera el fondito, entonces yo le doy clic derecho y le digo formato del fondo, eso lo hicimos en la clase pasada, y le decimos, por ejemplo, relleno con imagen, y le decimos acá, insertar ¿qué? La imagen, ¿cierto? Miren, cuando le decimos, de nuevo, va a volver, la tenemos en blanco, ¿cierto? Así empieza. Entonces le doy clic derecho, formato del fondo, o sea que le vamos a darle un diseño al fondo de esta diapositiva. ¿Qué opciones me da? Me da, por ejemplo, opción de relleno sólido, el fondo con relleno sólido. Que quiero un relleno sólido que sea morado o que sea amarillo. Escojo el amarillo y ahí está. Una diapositiva con fondo amarillo. Esto es un relleno sólido. ¿De qué color se puede? El que queramos, ¿cierto? Pero hay cosas mejores como, por ejemplo, relleno con imagen. Miren, imagen o textura. Acá encuentro las texturas que yo les decía que eran unas cosas viejitas
que ya no son casi usuales, eso ya es más bien muy, muy feíto, no sé por qué no las han actualizado a otras texturas más bonitas, pero acá me da también la opción de insertar una imagen, en vez de esta textura, insertar una imagen en línea para buscarla en internet, y acá le digo, por ejemplo, digamos que ya vamos a hablar sobre Colombia. Colombia, ponemos por ejemplo bandera, nos aparecen diferentes opciones de la bandera de Colombia, me parece bonita, por ejemplo, esta que es de verdad, como una banderita de verdad, la escogemos y le decimos insertar. ¿A dónde se va a poner esa imagen? Al fondo, ¿cierto? Como le estamos dando formato al fondo, o estamos diseñando el fondo de la diapositiva, ponemos esa bandera al fondo de la diapositiva, acá se ve. ¿Cuántas diapositivas tiene esta presentación que estoy modificando? ¿Cuántas diapositivas tiene? 6. De nuevo, ¿cuántas diapositivas tiene? No, miren los números, no, miren que yo puedo subir acá, puedo subir, muy bien, eso estuvo bien lo de 6, pero miren que yo puedo subir. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿cuántas tiene? 15. 15. Tiene 15, ¿sí o qué? Bueno, y si yo les digo, esta diapositiva que estoy editando, esta es la número ¿qué? 10. Súper bien, acá vemos que es la 10 y miren que se ve como un cuadrito, ¿cierto? Se ve como resaltada porque es la que estamos modificando. Entonces, listo, ¿qué se le puede? Ya tenemos el fondo. ¿Cuántos elementos tiene esta diapositiva? 1. Tiene un fondo, Yo creo ¿cierto? que uno la bandera. Muy bien, eso. Entonces ya le podemos decir insertar, aquí miren en los menús, menú insertar, le ponemos cuadro de texto. O podemos ponerle WordArt, si es para un título, WordArt, a ver cuál sería chévere para poner Colombia, podría ser, pues digamos que este. Café. Listo, vamos a poner el café, que estos WordArt también son medio viejitos y ya algunos son más bien feos, pero algunas veces funcionan. Entonces insertar WordArt, café, o sea, este de acá. Ah, sí. No, pensé que eran los elementos que le iba a agregar. Entonces le iba a decir que el café. Ah, listo, vamos a ponerle entonces esos elementos, listo, entonces, súper bien, entonces imágenes en línea, eso está muy bien, entonces vamos a poner café de Colombia, a ver si nos aparece algo con esto que es específico, nos aparece por acá, ¿cómo es que llama este señor? Juan Valdés. Sí, profe, Digamos que es, ajá, muy bien, digamos que fuera este, entonces podemos, hola. Sí, que Juan Valdés, sí, ok, así como se llama también pues como la tienda de café que nos venden el café por ahí también. Listo, entonces acá está Juan Valdés, entonces cogemos a Juan Valdés y le decimos insertar, ahí nos va a insertar dos, no me di cuenta cuál fue el otro que yo puse. Ah, bueno, listo. Entonces, esta eléctrica que viene conjunto con las fotos se le puede quitar, se selecciona solo la eléctrica y se le quita con suprimir y ya ponemos por aquí a Juan Valdés y aquí también a Juan Valdés, ¿cierto? Entonces digamos que esta va a ser nuestra diapositiva. ¿Cuántos elementos tiene la diapositiva en el momento? Profe, 3 con las dos fotos. Súper bien, súper bien. Y vamos a ponerle un WordArt, puede ser este, y le decimos acá. ¿Cómo? ¿Alguien me está hablando? Café de Colombia, puede ser, ¿cierto? Ahí tenemos una diapositiva. ¿Cuántos elementos tiene la diapositiva? Profe, ya con el título serían 4. Muy bien, muy bien. Eso es uno de los puntos que quería que quedara claro y es que identifiquen los elementos. Porque es importante, miren, entonces yo digamos que toda esta presentación fuera de Colombia, obviamente no es de Colombia, es de Tanzania, ¿cierto? Pero tenemos una por acá, una infiltrada de Colombia. Entonces nosotros cuando ya terminamos toda nuestra presentación con sus diapositivas, le damos aquí en este que parece como un cuadrito, ¿cierto? Para empezar la presentación. Así le doy yo para mostrarles a ustedes las diapositivas. Entonces, si ven, miren, yo no le puse que se cambiara así, si ven que se cambia como si fuera partido en cuadritos. Eso se llama una transición. La transición se da para hacer la transición entre una diapositiva y otra, ¿cierto? Pero digamos que yo quiero que este Juan Valdés me aparezca, ¿cierto? Que no sea así que yo lo muestre y ya está, sino que me aparezca, digamos, desde arriba. Entonces yo selecciono esta foto, que es la que quiero que me aparezca, y me voy a una opción que dice animaciones.
En animaciones yo le voy a decir que se desplace hacia arriba. Miren, esto es desplazar hacia arriba. Si yo vuelvo y pongo mi presentación de diapositivas, miren cómo aparece. Primero es la transición. Y miren que no me aparece la foto de abajo, ¿cierto? Si yo toco la flechita de para adelante, las flechitas normales direccionales del teclado, me aparece como yo quise. Vamos a editar. Entonces, miren que los elementos de la diapositiva, excepto el fondo, pero estos que tenemos acá dentro de la diapositiva, los podemos animar. Entonces, por ejemplo, el título de Colombia, yo voy a decir que este me aparezca haciendo un dividido. Vamos a ver cómo queda un dividido. Y le voy a decir acá que en los efectos que sea de esta manera, listo. Entonces vamos a ver cómo se ve en nuestra diapositiva. Ya se ve sin dos elementos, yo toco y me aparece la foto y luego me aparece el título. De nuevo, la última foto, vamos a decirle a esta foto que me aparezca rebotando, rebotando. Listo, vamos a ver cómo se ve nuestra diapositiva. Se ve vacía, ¿cierto? Y toco, me aparece mi primera foto, toco la flechita, me aparece el título y toco nuevamente y me aparece rebotando la otra foto. Se ve fácil, ¿cierto? ¿O cómo lo ven? Sí, profe. Está fácil. Entonces, miren, entonces yo ya lo que voy a hacer acá es que les voy a mostrar un par de ejemplos con lo que hicimos el año pasado con los que estaban en PowerPoint. Entonces, miren, por ejemplo, yo me inventé este, digamos, que es como si fuera un álbum de fotografías. Eso es una opción que trae el PowerPoint. Por ejemplo, estas hojitas que vemos acá, yo se las puse. Si ustedes no alcanzan a escuchar la música o no. No. ¿No la están escuchando? Ah, bueno, esperen, yo miro a ver si las puedo. A esto se le puede poner también música, es otro elemento que se le pone a la diapositiva. A la presentación. Bueno, sí, o a la diapositiva también. Entonces yo les pongo a ver si acá me dejan. No, acá no. Ahora sí creo. Me dicen porfa si lo escuchan en 3, 2, 1. ¿Sí escuchan? No, profe, yo no escucho No. nada. No, ve, qué raro, porque no se les está sonido. No, cero. Nada, profe. Ahora yo miro una opción más a ver si de pronto me deja. No sabría entonces. Bueno, entonces ustedes me creen pues que eso tiene una canción. Ya luego vamos a ver cómo se pone y ustedes lo van a poder ver. Listo. Pues yo sí la escucho acá, pero entonces es por la dificultad pues en transmitirles a ustedes. Bueno, entonces miren que aparece por ejemplo como esa fotografía, luego yo voy pasando. Entonces miren, entonces este es un álbum de fotografías. ¿Qué hice yo? Estas son fotografías de verdad. Entonces yo lo que hice fue les tomé fotos, escaneé las fotos que tenía en el álbum y ya iba quedando entonces el álbum de fotos. ¿Cierto? Bueno, ya no las voy a mostrar, son las fotos de verdad pues mías. Y miren que por ejemplo al final, entonces por ejemplo yo termino la presentación, mentiras, ya las voy a mostrar. No, las del principio. Entonces miren, entonces lo que hace uno es primero genera una presentación, en este caso la presentación es un álbum de fotografías. Ya después de que está lista le decimos acá presentación de diapositivas y comienza de esta manera. Ya no toca, obviamente acá le inserté un elemento que es un título que dice mis primeros años y como les dije, estas 6 hojitas también se las puse yo como insertar imágenes, ¿cierto? Y este librito que está al fondo se lo puse como insertar, pues como, ¿cómo es que dice? Dar formato al fondo, ¿cierto? Le inserté una imagen al fondo como lo acabamos de hacer con la bandera de Colombia. Entonces yo cambio, aparecen otras hojitas y luego ya hay una transición entre foto y foto, entre diapositiva y diapositiva. Luego acá le puse dos
dos elementos que son imágenes, un elemento que es un texto, luego voy pasando, luego un elemento foto, un elemento forma, de insertar formas, forma de flecha, las foticos de las hojas, y acá le pongo una animación, otra fotico, luego una transición y pasa la otra. Entonces acá están las fotos, dice acá un texto que dice la escuela y voy pasando. Como les digo, se está escuchando todo el tiempo una canción, ¿cierto? Acá antes están las fotos de un cumpleaños y tiene el texto por acá. Estos son otras fotos. Y bueno, entonces miren cómo se desarrolla la presentación. Al final le puse un botón. Miren, si yo quiero volver a ver el álbum, yo me paro acá y le doy clic. Entonces vuelve y comienza. ¿Cierto? Si se alcanzó a ver, pues a entender bien más o menos cómo es la presentación. Sí, profe, ¿y cómo hace para que le quede así como cambiando como la transición, como usted dice, con animaciones o por dónde? Ah, bueno, miren que acá tenemos otra pestaña que se llama transiciones. Entonces, acuérdense, las animaciones son para animar un elemento de la diapositiva, así como lo acabamos de ver con estos títulos y las fotos, ¿cierto? Para que se muevan de esta manera. Y la transición es, como dice, ¿cierto? Como dice la misma palabra, es para la transición entre una diapositiva y otra. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en Tanzania y le digo que tenga una transición acá, miren, estoy en la 9, entonces entre la 9 y la 10 va a haber una transición en forma de avión. ¿Cómo es eso? No sé, ahí nos va a mostrar. Vamos a ver, entonces, vamos a la presentación. Estamos en la 9. Esto es animación. Ah, no, entonces, bueno, entonces si yo quiero que la transición sea entre la 9 y la 10, acá me acabo de dar cuenta, miren que uno ya cuando más o menos lo sabe manejar, se da cuenta fácil de los errores, ¿cierto? Si yo quiero que la transición sea entre la 9 y la 10, no me tengo que parar en la 9, sino en la 10. Ahí sí le digo, vea, que la transición sea, por ejemplo, en figuras de origami. Entonces, vamos a ver a la 9, la abrimos. Esa fue la transición entre la 8 y la 9. Esto es una animación y luego paso, miren que es figurita de origami y me pasa a la 10. Bien, es lo mismo que cuando veíamos por acá que se parte como en cuadritos. Miren que acá se parte en cuadritos para pasar de esta a esta. En cuadritos, ¿cierto? Esa es la transición. En este caso la transición es, bueno, de esta a la siguiente. O sea que para la transición tiene que uno pararse en la diapositiva siguiente para que hagan la anterior. Excelente, excelente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una transición entre la diapositiva 13 y 14, ¿en cuál me paro? La 13 según eso, profe. Otra vez la pregunta. Yo la quiero entre la 13 y la 14. Entonces, ¿me Ah, ponen la perdón, 13 en o la la 14? 14. Ajá, súper bien. Eso en la última, ¿cierto? Porque es como el paso que voy a tener previo a esta última que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, entre esta blanca y esta verde, perdón, les cambié de orden. Entre la blanca y la verde quiero una transición, entonces me paro en la verde, que es la última, la 14, y le digo que sea, ni siquiera sé pues cómo son estas transiciones, estamos mirando, mire, cortinas, como si fueran cortinitas. Cogamos esta, mírenla ahí, ¿ven cómo es de bonito? Entonces me paro en la 13, en la verde, ¿cierto? Y cuando voy a pasar en la blanca, esperen que me enredo, me paro en la blanca, pongo la presentación de diapositivas, esa es la de la 12 a la 13 y luego ahí están animaciones de imágenes y luego está la transición en cortina y ahí ya tenemos la siguiente. Está chévere, ¿cierto? Bueno, entonces esta diapositiva que era la de Colombia la voy a eliminar. Esto era solo para darles un ejemplo. Entonces, bueno, esto es lo último que vamos a hacer acá en PowerPoint, es que hagamos cada uno nuestro álbum familiar y que cada uno lo pueda exponer. Yo también les puedo exponer el mío, les digo de qué se tratan esas fotos. Es algo sencillito, no es difícil. Entonces, esta, por ejemplo, es la que vamos a hacer en principio, que es sobre un país. ¿Cuál país? Ustedes van a escoger el país que quieran y vamos a hacer sobre eso, vamos a hacer 5 diapositivas.
¿Qué tienen esas diapositivas? No, la información que queramos. Por ejemplo, esta es Tanzania, entonces yo acá les puedo decir, esto que vamos al fondo es la bandera de Tanzania. Y en este caso también tiene la forma del relieve del mapa, ¿cierto? Los colores son de la bandera, pero acá está el relieve del mapa y vemos 3 imágenes características de paisajes que se pueden encontrar allá. ¿Dónde quedará Tanzania? No es por el lado, cerca de la África. Muy bien, es en el África. Siempre que vemos estos árboles y los podemos identificar, se llaman baobabs y estos están solamente en África. Entonces, si los vemos y los identificamos, ya sabemos que estamos hablando de África, ¿cierto? Y también vemos elefantes, que ya sabemos que hay también asiáticos, hay elefantes pues, de Asia y otros de África. Pero vemos acá también, bueno, en realidad no sé cuál es esa supermontaña. Y vemos acá también como un, ¿cierto? Como un nativo, pues seguramente de allá. Vamos a pasar, entonces ahí está la transición y nos dice dónde está Tanzania. Entonces dice, se ubica al suroccidente del continente africano y comparte límites con 8 países diferentes, pues también de África, obviamente. Además de poseer costa en el Océano Índico. También en este mismo territorio se encuentran algunos de los lagos más grandes del mundo, en realidad no solamente de África, sino del mundo. Bueno, acá dice, uno se llama el Malawi, otro se llama el Tanganica y otro se llama el lago Victoria. El lago Victoria es el segundo más grande del mundo. El primero del mundo se llama el lago Superior, pero no queda en África, queda acá en Canadá, pues acá en América. En Canadá y se llama el lago Superior. Entonces, bueno, miren, acá vemos a Tanzania, miren que estos son imágenes animadas, por eso van apareciendo. Acá vemos todo el mapa de África y en naranja vemos a Tanzania, ¿cierto? Si cortáramos acá un cuadrito de esta zona y lo ampliáramos, estaríamos viendo esto de acá. Vemos a Tanzania, que lo vemos acá también. No sé si se acuerdan que hace poquito pasó que algunos cazadores habían explotado como en una bomba, habían matado una elefanta hembra que estaba en embarazo, que fue una cosa pues que causó pues mucho repudio en las personas. Entonces, esos elefantes estaban en Tanzania, pues es como de los sitios donde más se conserva esa fauna pues de mamíferos grandísimos, todavía pues en África. Entonces miren, acá vemos los tres lagos que yo les decía, miren que yo acá puedo poner hasta lupa, les pongo más grande. Este de acá, no se alcanza a ver el nombre, pero es el lago Victoria, que les decía que es el segundo más grande del mundo. Este larguito de acá se llama el Tanganica. O sea, esto saca de cuenta un mar, pues, y tiene islas, y tiene un montón de gente que vive en esas islas, gigante, ¿cierto? Este es el Tanganica y este de acá se llama el Malawi. Y esta zona que se alcanza a ver aquí verdecita hacia abajo, la podemos ver aquí, aquí ampliado. Miren, este blanquito es el lago Malawi y este país, ¿cómo se llama el país? Bueno, bueno, en Mozambique. realidad, eso muy bien, el país se llama Mozambique, a ver si están todavía ahí, y el lago se llama Malawi. Listo, los otros 2 lagos estarían por acá el Victoria y por acá el Tanganica, pero no nos los deja ver, ¿cierto? Si yo les pregunto, ¿cuáles son los 8 países que tienen entonces límites con Tanzania? Está Kenia, Uganda, Ruanda. Kenia, Uganda, Ruanda, que es este chiquito. Burundi, este de acá Zambia. grande. República del Congo. Este es el Congo, muy bien. Zambia y Mozambique. ¿Creen que Malawi es un lago? Este es un lago. Lago. Muy bien. Tiene costa del lago Malawi y tiene también costa en el Océano Índico, que es este de acá. Miren. El Océano Índico. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en realidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, acá nos aparece que son 7. Vamos a ver acá. 1, 2, 3, 4. No, creo que me solté 1. 1, 2, 3, 4, 5 con el Congo. 6 y 7. No, sí, que son 7. Bueno, ahorita miramos bien. Bueno, pero miren, entonces les estoy poniendo es el ejemplo de qué se puede hacer con la presentación. Entonces estamos hablando en este caso de Tanzania. Nos muestran, por ejemplo, acá las manadas de leones. No sé si saben, pero normalmente son matriarcados, o sea, son muchas hembras y normalmente un solo macho.
que es el animal más alto pues que existe en el momento, que son las jirafas. Ya sabemos que son muy grandes, pero son herbívoras y que sus cuellos largos les sirven para comerse las hojitas pues, de los árboles, los elefantes, que sufren un montón y por allá los atacan un montón los cazadores. ¿Por qué atacan a los elefantes? Los cazadores. ¿Qué les interesará de los elefantes? Creo que el marfil, Súper bien, entonces son muy crueles y les cortan los colmillos, ¿cierto? Los colmillos que ellos tienen pues acá en la cara, incluso muchas veces se mueren como desangrados porque se los quitan, pues se los arrancan casi que hacía sangre fría. Y algo también chévere es que no sé si saben, pero Madagascar es una isla, pues una de las más grandes del mundo, y es una isla africana, la vemos acá también, que también tiene una fauna muy particular. Luego podemos ver un poquito sobre él. Bueno, hay una transición y nos dice entonces que Tanzania se encuentra en la costa oriental de África Central, por acá al oriente, sí, muy bien. Los límites serían entonces Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Congo, Zambia y Malawi. Ah, bueno, no, es que yo ahí me equivoqué. Lo que pasa es que Malawi es este lago, ¿cierto? Pero Malawi es también un país. Entonces, lo que veamos aquí en el otro mapa no era el lago como tal, sino el país. Entonces era un país lago, profe. Ambas cosas, ¿no? El lago sí es pues eso sí, estén seguros, pues mira, aquí sí lo vemos como lago, ¿cierto? Pero, entonces, pues es que, bueno, miremos otro mapa más confiable, miremos este. Mírenlo acá sí se puede ver. Entonces, miren, Malawi es este país verdecito, pero a su vez es un lago muy grande que está cerca del país. Este laguito, este azulito. Vemos Sí. el lago Victoria, el lago Tanganica, otro montón de lagos en África, hay grandes lagos en muchas partes. Todos estos parcheditos azules que parecen pequeños, seguramente son lagos pues inmensos, ¿cierto? Como les digo, este es el segundo más grande del mundo. Tiene muchos peces de muchos colores, muy bonitos, incluso que muchas personas tienen en las peceras, peces pequeñitos. Lo que pasa es que cada vez está más contaminado, ya hay un montón de enfermedades y de todo, pues, pero bueno. Entonces, Malawi, entonces acá sí tendríamos los 8, Mozambique, Malawi, Zambia, Congo, Burundi, Ruanda, Uganda y Kenia, ¿cierto? Y además tiene costa en el lago Victoria, costa en el lago Tanganica, costa en el lago Malawi y costa en el océano Índico, ¿cierto? Pues por decir costa, pues porque se supone que costa es en el mar y no en los lagos. Pero, bueno, miren algo muy importante que nos dicen acá. ¿Cómo se llama el país del que estamos hablando? Tanzania. Muy bien, se llama Tanzania, ¿cierto? Tanzania. Entonces, Tanzania primero no existía como país. Esta bandera significa que es la unión entre dos naciones. Una se llama ¿cómo se llamaba este lago? Se llamaba el lago Tanganica. Mire que acá nos dice Tanganica Lake, ¿cierto? Lake es lago. Se nos dice que es el lago Niassa, este es del Malawi, no sé si se refiere a otro más pequeño, bueno, no sé. Y este es el lago Victoria. Pero entonces, esta región de donde ahora es Mozambique se llamaba Tanganica. Y acá tenemos unas islas que se llaman las islas de Zanzíbar. Esto todavía existe, pues, ¿cierto? Pero entonces, gran parte de este territorio, creo que era también de Zanzíbar, creo que sería esto rojo que vemos por acá, todo esto de rayitas rojas. Entonces, fue la unión entre dos países, ¿cierto? Se unieron Zanzíbar y Tanganica, y de ahí, miren que es como Tanganica más Zanzíbar, y por eso se llama Tanzania. Esto ocurrió no hace mucho tiempo, ocurrió el 26 de abril de 1964. Comenzó Tanzania como país. Entonces, bueno, no sé si les parece lógico, pero sí es como casi que unir los dos nombres, ¿cierto? Tanganica y Zanzíbar, y ahí nació Tanzania. Les dice, el nombre del país proviene de la unión de las palabras Tanganica y Zanzíbar, que ocurrió pues el 26 de abril del 64. Se caracteriza, a diferencia de sus vecinos, bueno, la mayoría de estos países, ¿a dónde quedan? ¿En qué continente? África. Súper bien, quedan en África, ¿cierto? Pero la mayoría, no sé si por ejemplo saben, a ver si hablamos por ejemplo de Puerto Rico, pues ¿saben a quién pertenece Puerto Rico?
que es la cuna de la salsa y el reggaetón, todo eso. No sé si lo sabían, pero Puerto Rico es otro estado más de Estados Unidos, ¿cierto? Él no es, aunque está aparte, ¿cierto? Si lo miramos por acá en un mapa. Esperen que la idea es terminar esta partecita ya. Mirémoslo por acá, por ejemplo, a ver. Estos mapas están muy feos, pero miren, por ejemplo, acá se ve Puerto Rico azulito, ¿cierto? Cerca de República Dominicana, este otro es otro país, no recuerdo cómo es que se llama. Pero miren que por acá está Puerto Rico, pero Puerto Rico en realidad parte pertenece a Estados Unidos, como si fuera Antioquia, como si Antioquia fuera por acá una isla. Ah, bueno, sería el caso de, por ejemplo, como de San Andrés, ¿cierto? San Andrés que es una isla, pero pertenece a Colombia. En este caso, Puerto Rico es una isla y es, además, no es solamente un estado, pues, o un departamento, sino que es un país. Pero, no sé, no están viendo la imagen que les estoy mostrando, chicos. No se ve nada, profe, está en oscuro. Ah, ya sé por qué. Esperen un momentico, qué pena. Ya están muy cansados. Listo, no, entonces esperen, pues ya les voy a mostrar esto para terminarles esta idea ya. Entonces, bueno, eso es lo que, bueno, ahora sí lo están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien, miren que por acá se ve Puerto Rico, ¿no? Pues este mapa está súper maluco. Bueno, miramos, no, este. Bueno, por acá está Estados Unidos, ¿cierto? Y Puerto Rico es una islita que queda aquí donde está la puntica de esto rojo, donde estoy tocando con el dedo. Y Puerto Rico funciona como un estado más de todos los que hay acá, así como Nueva York, como, como Florida, como bueno, ¿cierto? Es un estado más, o sea, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos. Entonces, volviendo a ver por qué les estoy diciendo eso. Entonces, simplemente, la mayoría de estos países, de Kenia, Congo, los que veíamos por acá, Ruanda, etcétera, la mayoría son colonias inglesas, ¿cierto? O sea, ellos están en África, pero pertenecen y fueron colonizados por ingleses y les pertenecen a Inglaterra, y Inglaterra dice qué pasa allá, ¿cierto? Entonces nos dice que acá, pues a diferencia de todos estos vecinos, países vecinos, ellos generaron pues una resistencia a la dominación, ¿cierto?, de la colonia británica. O sea, no, ellos no son parte de Inglaterra, la mayoría de estos países sí son parte de Inglaterra, y ellos, por ejemplo, entonces defienden su lengua nativa, ¿cierto? Que ahorita les digo cómo se llama, bueno, se llama así, Swahili. Swahili es la lengua oficial de Tanzania, y la mayoría de estos países hablan es inglés por ser colonias británicas, ¿cierto? No sé si ustedes saben, pues nosotros también fuimos una colonia, pues fuimos colonizados por españoles, por eso seguramente es que hablamos español, pero en algún momento pues nos independizamos, ¿cierto? Como país. Bueno, ¿qué más? Ahí se ve el escudo y la bandera, y finalmente vemos que la moneda de ellos se llama el chelín tanzano. En los billetes, por ejemplo, se representan también aquí, por ejemplo, muchos de los animales, los rinocerontes, pues, los elefantes africanos, y seguramente pues también pues, algunas personas importantes pues para el país. Por acá se ve también un león en el T2000. Bueno, listo. Bueno, acá también les iba a hablar sobre un pueblo pues que existe allá. Pero entonces, la idea es que dentro de 8 días comencemos pues no les voy a dejar como tarea, sino que dentro de 8 días lo comenzamos a hacer. Ustedes me van preguntando si tienen cualquier duda, y la idea es que hagamos 5 diapositivas, 1, 2, 3, 4, 5, que nos hablen sobre cualquier cosa que ustedes quieran sobre cultura general. Ustedes escogen el país, por ejemplo, que vamos a hablar sobre Argentina, entonces vamos a hablar de Maradona, sobre el fútbol argentino, sobre la bandera, qué sitios se pueden ir a pasear, pues como ir a conocer allá. ¿Sí me hago entender, cierto? Sí, profe. Listo, muy bien, no, esa era la idea. Espero que sí se animen pues a que lo hagan, y asimismo a que
a que lo puedan pues mostrar a los compañeros. Eso no tiene pues como ninguna ciencia. Profe, Y dentro de bueno. 2 días hay clase. Ah, no, pero esa sí, esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Que es Semana Santa, ¿cierto? Sí, profe. No, en ese caso pues nos dijeron que lo dejáramos, o sea, yo el martes trabajo, si ustedes quieren hay clase, pero si ustedes van a estar ocupados o de pronto quieren ir a las cosas de Semana Santa, pues lo dejamos para dentro de 15 días. Ustedes son los que me dicen. ¿Qué piensan ustedes? Profe, pues yo no tengo problema en conectarme. No sé, mis compañeros qué dirán. Ah, bueno, muy bien. Entonces Viviana dice que sí, ¿cierto? Que está bien. Sí, ¿Qué dicen profe. los otros? ¿Qué dice Miguel, Caro, doña Marina, Claudia, María Eugenia? Está bien que haya clase para mí, pues. Profe, no, Listo, para mí también está bien. Mejor que haya clase más al día nos colocamos. Puedo ingresar. listo, súper bien. Miguel, ¿qué dice? Yo puedo ingresar, no hay problema. Muy bien, ya van 4 que dicen que sí. Yo también, profe. Ah, bueno. 5. ¿Y Carlos qué dice? María Eugenia. Carlos dijo que sí en el chat. Ah, listo, súper bien. Profe, María Eugenia dice que sí, es que el micrófono no le funciona. Ah, bueno, listo, súper bien. Y si entendió María Eugenia, sí le quedó como claro más o menos lo que vivimos. Profe, tenemos que repasar, es que ella y yo repasamos junticas y estamos atrasadas. Ay, sí, Listo, profe, listo. es No, pero acá verdad. sí quedó Y yo le recuerdo el video porque eso le ayuda mucho a uno. listo. Sí,